Distinguido público presente, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña se complace en darles la más cordial bienvenida a su cátedra magistral en honor al licenciado Salvador Ortiz en su segunda versión. Saludamos la presencia de nuestro rector, el arquitecto Miguel Fiallo Calderón, de nuestra vicerrectora académica, la licenciada Patricia Matos, y de los miembros de nuestra junta directiva de la fundación de nuestra Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. En esta cátedra magistral contamos con la disertación de los señores licenciado Nassim Alemani y el doctor Raúl Hernández Báez, con el tema La inflación en la República Dominicana, causas y medidas para enfrentarla. A continuación presentamos nuestras palabras de bienvenida de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el doctor Leonardo Conde. Arquitecto Miguel Fiallo Calderón, rector de nuestra universidad. Licenciada Marisabel Ortiz, hija del finado licenciado Salvador Ortiz. Nassim José Alimani, nuestro primer conferencista, y Raúl Hernández, nuestro segundo conferencista, decanos, directores de escuelas, profesores, invitados y estudiantes. Les doy la bienvenida a la vez que les extiendo las gracias por asistir a la segunda conferencia de esta cátedra magistral Salvador Ortiz, de tanta importancia para nuestra universidad y su Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Esta conferencia versa sobre dos temas que seguramente les arrojará luz sobre una problemática que se les presenta cada vez que adquieren algún artículo en un supermercado o tienda y cada vez que tienen que pagar por algún servicio. Los temas son: ¿cuál es la principal causa de los aumentos de precios que a ustedes les están cobrando en las ocasiones mencionadas? ¿Y qué soluciones pudieran adoptar las autoridades para ayudarnos a enfrentar esos aumentos? Al tratar estos temas, estamos conscientes que están ligados a otra problemática que ha sido el tema central en el torno al cual han estado orientados los principales webinars y conferencias de esta facultad desde hace 4 años. La búsqueda de una modalidad de crecimiento de la economía más equitativa que la de las últimas 3 décadas. Búsqueda para la cual organizamos, entre otros webinars representativos, uno sobre los planes preelectorales del actual ministro de Economía y Planificación, uno sobre las experiencias de las cooperativas de producción en el país y otro sobre la reactivación de la economía después de la pandemia. Pues es axiomático para cualquiera familiarizado con el análisis económico que los aumentos de precios no inciden por igual en todos los estratos de la población, sino que, por el contrario, afectan de manera diferente a dichos estratos. Así que al tratar la temática de las causas y soluciones de los aumentos de precios, o como típicamente se miden a través de la tasa que denominamos inflación, implícitamente estaremos sentando las bases para una futura discusión sobre su incidencia en los diferentes estratos de la población. Sin embargo, al escuchar esta conferencia, no queremos que se pierda de vista la motivación de por qué se le dio el nombre del finado licenciado Salvador Ortiz a la cátedra que la enmarca. Estoy seguro que la mayoría de ustedes ni siquiera han oído hablar de él, ni mucho menos saber que este señor, fallecido hace muchos años, fue el primer decano de esta facultad. Pero Salvador Ortiz fue mucho más que nuestro primer decano.
Fue una personalidad que tuvo una gran influencia en nuestra vida pública. Es justamente por ese motivo que consideramos apropiado reproducir las palabras introductorias vertidas en ocasión de la inauguración de la cátedra magistral que lleva su nombre. No les robo más tiempo, pues, para que pasemos a escuchar esas palabras introductorias. Hay una razón de mucho mayor peso para abrir una cátedra en nombre de Salvador Ortiz. Su aporte al pensamiento económico, sobre todo mientras fungía como profesor de economía, decano de la actual Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de nuestra universidad y director de la sección sabatina del periódico El Caribe. En efecto, Salvador Ortiz formó parte de una generación de economistas que, aunque formados inicialmente en Derecho o Contabilidad, adquirieron un amplio dominio de la problemática económica, combinando sus lecturas sobre esta con su experiencia en el manejo de instituciones públicas que incidieron en la economía. Esa generación, cuyo máximo exponente en América Latina fue el argentino Raúl Prebisch, el padre del estructuralismo latinoamericano, encontró en nuestro país representantes como César Herrera y Julio César Estrella, cuyas respectivas obras, tituladas Las finanzas de la República Dominicana y La moneda, la banca y las finanzas en la República Dominicana, constituyen referentes obligados para los estudios de la historia de nuestras instituciones financieras, así como Jesús María Troncoso y Milton Mesina. Aunque en una segunda fase aquella generación fue reforzada por economistas como Carlos Acquasiati y Gustavo Sánchez Díaz, que surgieron de la carrera de ingeniería con herramientas matemáticas que les facilitó la comprensión de la econometría y la preparación y evaluación de proyectos de inversión, Salvador Ortiz siguió siendo, a juicio de los que éramos asiduos lectores de sus comentarios sabatinos, el más brillante de los economistas de la generación por su capacidad para tratar temas económicos complejos de una manera simple y amena, sin perder la agudeza que lo caracterizaba. De ahí que cuando algún día se escribe una historia del pensamiento económico dominicano, la cual deberá remontarse cuando menos a las ideas de los próceres restauradores Benigno Filomeno de Roja, quien estudió economía en Inglaterra, muchos no lo sabrán, y Pedro Francisco Bonó, quien en 1883 criticó las repercusiones de la industria azucarera sobre el agro dominicano. Habrá que dedicarle varias páginas a Salvador Ortiz. En una época en que aún no habían concluido sus estudios la siguiente generación de economistas que conjugó formación en teoría económica con herramientas matemáticas, ya Salvador Ortiz, con el auxilio de una intuición nutrida por su experiencia manejando instituciones públicas bajo un régimen que había logrado sanear nuestras finanzas públicas, saldar nuestra deuda externa y reimplantar la moneda nacional en un marco cambiario estable, trataba temas económicos y hacía recomendaciones que aún hoy, 50 años después, conservan su vigencia. A título de ilustración, señalo las recomendaciones que hizo acerca de 3 problemáticas de interés actual. Primero, en medio de una controversia sobre la capacidad tributaria del país, enjuició lo siguiente, cito: más importante que la carga tributaria es la estructura del sistema impositivo. La meta debe ser encaminar nuestros esfuerzos a una distribución más equitativa de esos gravámenes. Podemos despreocuparnos del % de la presión tributaria si la distribuimos más inteligentemente,
mediante una consideración favorable de todos los usos del capital que impulsen el desarrollo económico y mediante una tributación más fuerte para los capitales que no contribuyen al desarrollo económico. Segundo, al comentar la adopción en Chile de una denominada ley de desburocratización para reducir el costo ocasionado por el exceso de trámites administrativos y la lentitud en el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales, externó su criterio de que, cito, lo importante para la desburocratización no son los métodos y procedimientos, verbo y gracia, nuevos organismos y formularios que reemplazan los anteriores, sino la actitud mental, el sentido de la responsabilidad y del cumplimiento del deber de los dominicanos que deban ponerlos en vigencia y la íntima satisfacción que deriven de su tarea. Cito, añadiendo que los nuevos organismos serían ineficaces si resultan incapaces de, y cito, forjar una mística que haga enrojecer el alma de los que se cruzan de brazos, olvidándose de la gente humilde y que por muy modestamente que sea, pague impuestos que son después sueldos. Cierro la cita. Tercero, al comentar las críticas de Raúl Prebisch a la aplicación de los programas de estabilización del Fondo Monetario Internacional a países como el nuestro, a costa de su crecimiento, se sumó al clamor para ajustar esos programas a las circunstancias del país y tras hacer una magnífica presentación de las diferencias entre los monetaristas que atribuyen la inflación y los déficits de balanza de pagos a la expansión monetaria y los estructuralistas que atribuían esos dos fenómenos a desajustes entre los diferentes sectores de la economía, situarse en un punto intermedio, concluyendo que, cito, tanto los buenos monetaristas como los buenos estructuralistas coinciden en que todo proceso de desarrollo económico bien entendido exigirá siempre la transformación en la forma de producir y modificaciones en la estructura política, económica y social de un país. Y en que es posible, cuando lo exigen las circunstancias, poner en marcha una política anticíclica compatible con la estabilidad monetaria. Aunque no sin advertir que en el caso dominicano lo trágico sería, y aquí lo cito de nuevo, pretender ajustar nuestras circunstancias a lo que en otras partes se ha considerado oportuno en muy distintas circunstancias. Desde luego, los anteriores constituyen solo 3 ejemplos de la gran variedad de temas económicos que abordó Salvador Ortiz en sus comentarios sabatinos. Otros ejemplos incluyen sus comentarios sobre la dificultad para mejorar los precios de nuestras exportaciones azucareras ante los subsidios y fuertes protecciones al sector en otros países. La necesidad de tecnificar nuestro sector exportador. La necesidad de capacitar nuestra mano de obra rural a través de centros como las escuelas de formación profesional acelerada que existían en ese entonces. La conveniencia de implementar planes de desarrollo integral para evitar los efectos de las caídas cíclicas en los precios de la producción en lugares como las zonas cafetaleras de su pueblo natal de Baní. Y la conveniencia de que países como el nuestro se aboquen a un mayor aprovechamiento de los minerales y del potencial alimenticio del mar, mientras las grandes naciones se dedican a la exploración lunar y espacial. El polifacético Salvador Ortiz tampoco desatendió las problemáticas propias de su formación en contabilidad y administración de empresas, llegando a tratar temas como la incidencia de las variaciones de precios en Señora Marisabel. Gracias por darme la oportunidad de introducir esta cátedra magistral en honor a mi papá, el licenciado Simón Salvador Ortiz. Gracias al doctor Leonardo Conde y a Víctor Ramón Mateo por organizarla.
y también a los economistas Nassim Alemani y a Raúl Hernández por haber aceptado mi invitación a participar. Muchos de ustedes, como dijo el doctor Conde, son muy jóvenes para haber podido conocer a mi papá. Además de haber sido un gran economista y especialista en la industria y su carrera dominicana, Salvador Ortiz fue un gran escritor y todos los sábados publicaba en el suplemento de El Caribe sus comentarios sabatinos. Los artículos combinaban temas económicos con su amor a la literatura. Uno de esos artículos, publicado a fines del 1960, se titulaba El ABC de la inflación. En este artículo, él dijo que la inflación no es exclusivamente un problema de precios, ni de impuestos, ni de banca central, como a veces pretendemos para poder satisfacer nuestro ego y para estar seguros de que la economía nos ofrecerá una varita mágica. Porque la inflación es también un trastorno psicológico y una válvula de escape. El temor a la inflación, en otras palabras, puede crear y fomentar la inflación. Él sigue escribiendo en este artículo: nosotros los dominicanos hemos hecho nuestra inflación como un costoso medio de calmar nuestras tensiones. La inflación se ha convertido en un sucedáneo de la guerra civil al permitir a todos los sectores disponer de una porción crecientemente mayor de producto nacional que, a su vez, no aumenta de la misma medida. Hay pues que soplar, inflar el globo, y eso lo sabemos bien desde chicos, no se puede hacer sin correr el riesgo de que el bonito globo, por quererlo ver cada vez más grande, nos estalle en pleno rostro. Él se refería a que al producirse la elevación de precios, los asalariados exigen aumentos de sueldo, los empresarios aumentan los precios de los bienes que ofrecen y las cargas se trasladan a la colectividad sin trasladarse en aumentos en la productividad de la producción. Su teoría en aquel entonces era que las medidas y correctivos que exigen los programas de estabilización económica no son ninguna fiesta y requieren sacrificios de un sector o del otro para que eventualmente todos los sectores de la economía se puedan beneficiar. Sus planteamientos siguen siendo muy actuales aún más de 50 años más tarde. Gracias de nuevo. Muy buenos días. Es un placer para nosotros poder presentarles al señor Nassim José Alemani. El señor Nassim es socio director en Solver, una firma dedicada a la consultoría y a la tercerización de servicios. Cuenta con más de 15 años de experiencia como consultor económico y financiero para empresas, gobiernos y organismos multilaterales como son el BID, USAID y Banco Mundial. Obtuvo su licenciatura en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Economía y un máster en la misma materia de la Universidad de Syracuse. Ha sido profesor de econometría, finanzas internacionales, consultoría económica y entornos económicos para los negocios en las escuelas de Economía y Negocio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en UNIBE. Bienvenido, señor Nassim. Un placer para nosotros contar con su presencia. Bien, muy buenos días a todos. Antes que nada quería agradecer la invitación que me extendió la señora María Nichols y la universidad para participar en esta cátedra magistral dedicada al licenciado Salvador Ortiz. A continuación voy a presentar una breve presentación que tengo para hablar del tema en cuestión, que es la inflación. Bien, se me pidió que hablara un poco sobre la inflación y la situación en la que estaba sucediendo tanto en República Dominicana
como en el resto del mundo, porque la situación y la coyuntura en la que se encuentra la inflación actualmente no depende solamente de la República Dominicana, sino que es un conjunto de cosas que se viene acumulando a través de los últimos años por diferentes razones. Comenzó con el tema de la pandemia, del COVID, y ahora tenemos otros factores adicionales que han cambiado la estructura y han afectado la estructura de precios a nivel mundial. El fenómeno de la inflación es un fenómeno global. Actualmente las principales economías del mundo están enfrentando esta problemática y se le pueden atribuir la problemática de la inflación, que no es más que el incremento sostenido de los precios en una economía, a tres principales causas, que cada una de ellas tiene diferentes ramificaciones, pero podemos englobarla, por simplificar, en tres grandes causas. La primera, que ha sido el incremento de los precios del petróleo, que podemos entrar en la discusión de eso. La segunda es la escasez de contenedores y los costos globales de flete que surgen a raíz de la pandemia. Y la tercera es el tema de las distorsiones en cadenas de suministro, también que tuvieron que ver con el tema del COVID y la pandemia. Estos dos últimos por las razones que pondré a continuación. Si vemos, por ejemplo, tres indicadores fundamentales, en la primera gráfica ustedes pueden ver el precio global de flete de un contenedor de 40 pies. Eso es un indicador que, si se fijan al principio del gráfico, justo antes de iniciar la pandemia en enero del año 2020, el costo de un contenedor de 40 pies era aproximadamente $1,500. Ese número en el año 2021 llegó a superar los $11,000 y a enero de este año se encuentra aproximadamente $9,800. Eso significa que el costo de transportar bienes en la economía mundial se incrementó más de 6 veces en menos de 2 años. Y eso tiene un impacto porque en una economía global donde prácticamente más de un cuarto de todo lo que se consume a nivel mundial se exporta o se importa desde otros países, pues si el costo de transporte sube, el costo del producto, del bien final, también va a subir. Y eso ha tenido un impacto importante en todo lo que es la cadena de suministro y el precio de los contenedores. Ahora, ¿por qué se da eso? El tema de los contenedores. Cuando la pandemia inicia, que hay un cierre de los principales puertos del mundo, muchos contenedores se quedaron en los puertos de Estados Unidos cuando venía toda la mercancía de China, principalmente en la costa oeste de Estados Unidos. Cuando el mundo cierra sus fronteras a raíz de la pandemia, esos contenedores no pueden regresar a China porque primero no podían salir de Estados Unidos, porque la frontera prácticamente estaba cerrada en ese momento, en lo que se determinaba qué iba a pasar con la pandemia. Y entonces los productos que venían de China no tenían contenedores suficientes para llevar esos productos a Estados Unidos. Entonces, tenemos un problema de cantidad de contenedores en el mundo, donde había muchos contenedores parados en Estados Unidos que no se podían devolver a China, y China con productos que tenía que mandar al resto del mundo, pero no tenía contenedores para enviarlo. Y ahí comienza una disrupción en todo lo que es la cadena de suministro. La gente se preguntará que por qué no sencillamente se hacían contenedores nuevos. Eso se comenzó a hacer, lo que pasa es que para hacer un contenedor toma aproximadamente entre 4 a 6 meses. O sea que lo que se necesita hoy no puede esperar a 4 a 6 meses. ¿Y qué pasa? Bueno, entonces comienzan a subir los precios de los contenedores que sí estaban disponibles. A eso se le agrega, a medida que la economía mundial se va reactivando, un incremento en los precios del petróleo, que a nivel prepandemia se encontraban un poquito menos de $60 el barril del petróleo, y al cierre de enero se encontraban ya en $92. Al día de hoy el precio del petróleo supera los $100 y el petróleo tiene una ramificación en toda la economía, no solamente dominicana, sino la economía mundial, porque de ahí depende el transporte, depende la producción de energía, depende también los derivados del petróleo, muchas cosas que dependen del petróleo, plástico, que tienen un efecto directo en lo que sucede con el precio del petróleo y lo que sucede con el precio de esos productos. Y al igual, con el resto de los commodities, tanto de combustibles, metales, materiales de construcción, alimento y bebida, cuando el mundo se comienza a reabrir
luego de los primeros 6 meses de pandemia, que ya se comienza a volver a incrementar la movilidad, tanto nacional como la movilidad internacional. Entonces, el impacto que tiene el consumo, o sea, la demanda, fue mucho más rápida que lo que tuvo la oferta. Las fábricas no abrieron tan rápido como la necesidad de la gente de comprar más bienes y más servicios. Entonces, eso crea una presión de precios, y a eso también se le añade el incremento en la liquidez mundial que estaba atrás de todos esos bienes limitados que había en el mundo. Eso tuvo un impacto en República Dominicana. En el país hemos experimentado niveles de inflación relativamente estables en los últimos años, y como ustedes pueden ver ahí, a partir de mediados del 2020 ya la inflación comienza a superar la banda establecida de meta de inflación, que es entre un 1 y un 4%, ya comienza a superar, y ya desde julio del año 2020 se comienzan a ver niveles de inflación por encima de esa banda, y llega en su punto máximo en el mes de mayo del año 2021 a un 10.4%, que fue la inflación interanual más alta de los últimos 12 años. Al mes de enero de este año la inflación todavía se encuentra casi más del doble de por encima de la banda, en 8.7%. Y como bien decía el doctor Conde al principio, esa inflación tiene un impacto a nivel nacional, pero el impacto es diferente a nivel de los diferentes grupos de consumo y los diferentes niveles de los diferentes grupos de población medidos por quintiles de ingreso. La inflación subyacente, que es aquella cuando la inflación general se le sacan los componentes más volátiles, muchas veces para tú decir, mira, déjame ver si lo que está afectando la inflación es solamente la volatilidad en ciertos productos, también se encuentra actualmente en el nivel más alto de los últimos años. En el año 2022 la inflación subyacente se encuentra en un 7%, y si se fijan en los niveles prepandemia, esa inflación subyacente rondaba entre un 2 y un 3%. O sea que también no es solamente un tema de volatilidad, sino que ha sido generalizado el impacto de la inflación. Y aquí, desagregado por grupo de bienes, podemos ver qué ha sido lo que más ha incrementado de precio. Evidentemente, por el peso que tiene el petróleo, como le mencionaba anteriormente, el transporte ha sido el grupo de bienes que más se ha sido afectado. De manera interanual, si lo comparamos enero de este año 2022 contra enero del año pasado, vemos que el transporte ha aumentado un 15%, alimentos y bebidas no alcohólicas han incrementado un 12%, las bebidas alcohólicas y el tabaco un 10%, los tickets de restaurante y en hoteles un 9%, la vivienda ha incrementado un 9%, y eso ahí tiene un componente doble porque tiene el componente petrolero y tiene también el componente de materiales de construcción, y así sucesivamente se ve cómo se ha ramificado a lo largo de diferentes grupos de bienes lo que es el impacto inflacionario. Este es un gráfico interesante que nos permite ver qué tanto pesa en la canasta de consumo un artículo para un hogar y qué tanto ha incrementado la inflación de ese producto. Mientras más alto está el producto, por ejemplo, aquí cuidado de personal tiene un peso de aproximadamente un 8,5% en la inflación y ha tenido una inflación de aproximadamente un 7%. Pero si se ven a la derecha, son componentes que tienen una alta ponderación, lo que son equipos de transporte y combustible de vehículos. Tiene una alta ponderación en la inflación. ¿Qué significa eso? Que me pega duro en el bolsillo porque gran parte de mi gasto de consumo lo dedico a esos productos, y también han tenido unos niveles inflacionarios superior al 20%. Y por eso es que se ve como muchas veces cuando la gente dice, bueno, es que la inflación es de un 7%, pero a mí las cosas que yo compro han subido más. Bueno, porque cuando desagregamos la inflación, vemos como ciertos productos han tenido niveles inflacionarios muy superior a ese promedio. Dada la vulnerabilidad provocada por los niveles de ingresos, como bien mencionaba el doctor, aquí ustedes pueden ver quién ha sido el más afectado con el impacto inflacionario. Cuando dividimos la población dominicana en 5 grupos, desde los que tienen menos recursos hasta los que tienen más recursos, vemos que el quintil 1 y 2, que son los dos quintiles de menores ingresos,
son los más afectados por la inflación en el último año. En el quintil 1 la inflación fue de 8.8% y en el quintil 2 de 9%. El resto ha tenido también inflaciones superiores al 8%, pero marginalmente ha sido superior esa inflación en el quintil 1 y 2. ¿Por qué? Porque son los quintiles que más dependen del transporte y de la canasta de alimentos y bebidas, que han sido los dos grupos que más incremento de precio han tenido. Entonces, como su cuota de bolsillo se dedica principalmente a esos dos grupos, pues el impacto inflacionario ha sido más duro para esos dos quintiles más pobres. A nivel regional, igual como veíamos en el gráfico de los quintiles, también la región sur del país, que es la región más pobre del país, pues tiene el impacto inflacionario más alto. La región sur del país tuvo un impacto de una inflación interanual de casi 10%, seguida por la región norte de un 9.6%, lo que ratifica el hecho de que ese peso tan fuerte que tiene alimentos y bebidas y que tiene el transporte a través del precio del petróleo le da más duro a esa población más necesitada. Ahora bien, como veíamos al principio, la inflación que estamos experimentando actualmente no es una inflación que se genera en el país, sino que es una inflación más bien importada. Aquí desagregamos lo que son la inflación por bienes transables y por bienes no transables. Un bien transable es un bien que se comercializa, que se importa y que se exporta fuera del país. Un bien no transable es un bien que solamente se puede adquirir o que generalmente se puede adquirir en el país. Para poner un ejemplo, un bien transable es, por ejemplo, la carne, que se puede comprar localmente como también se puede importar, y un bien no transable o un servicio no transable, por ejemplo, el ejemplo tradicional que se da en economía, que es un corte de pelo. Uno no sale del país por lo general a hacerse un corte de pelo, sino que uno va y lo hace localmente. Entonces, esa inflación local ha sido inferior a la inflación internacional, aunque ambas han subido, porque si se fijan ahí que la inflación de bienes no transables rondaba aproximadamente histórica entre el 2018 y 2020 en un 3%, se encuentra actualmente en un 7%, pero fíjense la inflación transable como llegó en mayo a 13.6% por el impacto de esos precios internacionales. Ese incremento de precio tiene un impacto directo en el bolsillo de la gente. Cuando vemos el costo de la canasta básica, que actualmente se encuentra en unos 40,000 pesos, según el criterio de la canasta que construye el Banco Central, y comparamos eso con el salario promedio real, vemos cómo ese salario promedio real a raíz de la inflación se ha mantenido en un rango de aproximadamente 26,000 pesos, mientras que la canasta sigue subiendo. ¿Qué significa eso? Cada vez que sube la inflación, pues erosiona el poder de compra y ahora mismo la canasta es aproximadamente 1.5 veces más que lo que te permite comprar ese salario promedio en el país. Aquí lo vemos desagregado de manera diferente. El salario nominal promedio, luego del aumento del salario mínimo que ocurrió en julio del año pasado, cómo fue incrementando, pero ese incremento del salario mínimo ha sido erosionado básicamente cuando ajustamos ese salario por la inflación y básicamente lo que una gente ganaba en febrero del 2020, que eran aproximadamente 26,000 pesos, son los mismos 26,000 pesos que tiene hoy para comprar, pero los productos han incrementado significativamente de precio, lo que te dice que el poder adquisitivo de las personas se ha visto reducido de manera significativa. ¿Qué medidas se han tomado? Una medida importante que se tomó fue el incremento de la tasa de política monetaria. ¿Por qué? Porque te restringe la liquidez del mercado, hace que no sea tan atractivo el endeudamiento, hace que el costo del dinero aumente, y ya que la expansión económica fue superior a lo que se esperaba, el crecimiento de más de 12%, han habido mejoras importantes en el mercado laboral y los altos niveles de inflación, pues evidentemente justificaba un incremento de la tasa de política monetaria de 200 puntos básicos, que fue la última que se hizo luego de durar en un 3%, 14 meses duró la tasa de política monetaria para mitigar los efectos de la pandemia y hacer que el endeudamiento se fuera más barato. Y al igual que lo que ha hecho República Dominicana, si lo ven aquí,
pueden ver cómo el impacto en el dinero que se comenzó a liberar a partir de la pandemia, y luego de marzo, el crecimiento del M1, del medio circulante, incrementó de manera importante por todos los programas que se hicieron en el país de Quédate en Casa, FASE, para ti, lo que incrementó la liquidez, no así la tasa de endeudamiento de los dominicanos, que se mantuvo a niveles similares de lo que tenía de niveles de prepandemia, de aproximadamente un 10, un 12%. Como le mencionaba, el resto de los países también han tomado esas medidas para contrarrestar la inflación, donde han incrementado la tasa de interés para reducir el excedente de liquidez que tenían arrastrando a raíz de la pandemia. Con esto concluyo para luego retomar el tema de las medidas. Muy bien, muchas gracias, señor Nassim. Ahora permítanos, por favor, presentar a nuestro exponente, el doctor Raúl Hernández Báez. Es socio fundador de CIEF Consulting, el Instituto de Finanzas de Santo Domingo. Cuenta con experiencia docente en macroeconomía, política monetaria y financiera en distintas universidades e instituciones dominicanas. Director técnico de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, ADAF. Posee más de 15 años de experiencia en las áreas de macroeconomía, gobierno, finanzas e investigación. Fue coordinador de asesores de la Superintendencia de Bancos, economista senior de la Dirección General de Aduanas, coordinador general de la Superintendencia de Pensiones, secretario técnico de la Comisión Clasificadora de Riesgos, Límites de Inversión, así como miembro de consejos directivos. Ha participado en temas como la Ley de Prevención de Lavado y Financiamiento al Terrorismo, la Ley de Fideicomisos, el mercado hipotecario, modificaciones al Reglamento de Evaluación de Activos, estudios de cálculos de gastos tributarios, proyectos para mejorar la recaudación fiscal, las metodologías de evaluación de riesgo para las inversiones de los fondos de pensiones, entre otros. Posee un máster y PhD en Economía en la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, con estudios en la Universidad de Princeton. También cuenta con un posgrado y maestría en Macroeconomía aplicada en la Pontificia Universidad Católica de Chile. A nivel de diplomas, se ha formado en valoración en la Universidad de Oxford y Chicago, Administración Estratégica de Inversiones en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Negocios Fiduciarios en el TEC de Monterrey, Administración de Activos Financieros en la Universidad de Lausanne, Suiza, entre otros. En los años 2005, 2008 y 2010 fue ganador del premio Juan Pablo Duarte del Banco Central de la República Dominicana por distintos trabajos de investigación en el área económica del sistema de pensiones y macrofinanzas. Agradecemos la participación del doctor Raúl Hernández Báez, para quien cedemos la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a todos por su invitación a participar en como ponente el día de hoy. Les agradezco el espacio y a Nassim por su valiosa presentación antes de la mía. Voy a compartir mi pantalla acá. Está mi presentación en la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Gracias, Raúl, por hacer esto, que no lo vi más temprano, pero muchas gracias. Yo soy María Isabel. Encantadísimo, siempre de verdad un lujo colaborar con este tipo de iniciativas, tanto en honor a la figura de su padre, en honor colaborando con la institución y obviamente con un colega como Nassim. Es un lujo hacerlo por parte nuestra. Gracias a ustedes por la invitación. Bye. Vamos a hablar un poquito, voy a intentar, prácticamente comparto toda la visión que tiene Nassim sobre las razones de la inflación, no tanto acá, sino más como un fenómeno global que se está evidenciando de diferentes maneras en distintos países, distintas intensidades, pero que también tiene ese componente
muy natural de cómo se combatió lo que fue esta pandemia, y en una primera etapa, este gran temor global de lo que iba a ser una contracción económica sin precedentes en el mundo contemporáneo que se esperaba. Nos vamos un poco para atrás y recordamos esos primeros 3 meses de pandemia donde el mundo comienza a defenderse de alguna manera con medidas de aislamiento y una visión muy poco, vamos a decir, firme de cómo iban a venir los próximos meses. Las primeras perspectivas que salían oficiales de cómo iba a ser la economía, el desempeño económico en el 2020, eran bastante desalentadoras. Y si uno mira lo que fue el informe del Fondo Monetario Internacional, el World Economic Outlook, el panorama económico global para el 2020, en junio se anticipaba una contracción global de casi 5% del PIB, prácticamente golpeando todas las economías importantes latinoamericanas, del mundo en general, y nosotros también como dominicana. ¿Qué generó esto en las autoridades del momento? Tanto a nivel monetario como a nivel del sector fiscal. Fue, mirando al zoom inicialmente en la parte monetaria, una acción sin precedentes por parte de los bancos centrales del mundo, incluyendo el nuestro. ¿En qué medida? En reducir de forma significativa las tasas de interés de corto plazo, procurando que esto bajara gradualmente también las tasas de largo plazo y de alguna manera fomentar que en este momento de incertidumbre el sector privado y las familias tuvieran acceso a crédito, a liquidez de forma muy competitiva. Pero recordemos que todavía, sobre todo a nivel global, no se habían terminado de recoger los efectos de la crisis financiera y económica que inició en el 2008. Entonces, una realidad era que había una cantidad global de liquidez para ese momento importante a escala global y unas tasas que de por sí, tanto de interés de corto plazo como de mediano plazo, estaban de alguna manera a niveles menores de forma importante que años previos a la crisis del 2008. Entonces nos toca como mundo enfrentar una nueva crisis sin precedentes porque se derivaba del área de salud y había migrado a la parte económica y financiera de una manera muy distinta a las crisis tradicionales, pero generó por esto la respuesta más agresiva entre el timing, la cantidad de bancos centrales entrando y la agresividad de reducción de tasas. Como contraparte, como muchas tasas ya estaban de por sí cercanas a cero, las de corto plazo, o en cero, estamos pensando todavía en escala muy global, la principal economía del mundo, o en cero virtualmente, los bancos centrales también, para continuar proveyendo liquidez a sus economías, ampliaron sus balances. ¿Y qué hicieron para esto? Compraron una cantidad de títulos, tanto del gobierno como en algunos casos también privados, para que esos tenedores de instrumentos financieros supieran que tenían en condiciones aún extraordinarias acceso a liquidez y de una manera importante. ¿Qué tan importante? Bueno, prácticamente en cuestión de 3 meses al inicio de la pandemia, entre mayo, junio y julio, se generó más liquidez a escala global que lo que se generó en los primeros 15 meses de la crisis del 2008. Vean la velocidad con la cual los bancos centrales actuaron. Y eso, poco a poco, fue haciendo que los gobiernos, y ven la gráfica a la derecha, estos son los gobiernos principalmente para mirar el primer mundo, Alemania, Japón, Inglaterra, algo así también sucede en Estados Unidos, las tasas de largo plazo, producto de esta gran liquidez y un interés de comprar instrumentos de alta calidad a nivel global, ¿qué sucede? Las tasas de largo plazo también se presionan, ustedes saben que hay una relación inversa, sube el precio de estos instrumentos por la cantidad de demanda y baja las tasas de rendimiento a los cuales los gobiernos están pudiendo financiar. Entonces eso permite que en este contexto de incertidumbre los gobiernos se endeuden en un entorno donde no hay casi ingresos fiscales porque la actividad económica se está contrayendo y hagan también su parte, que fue generar paquetes de estímulo en Dominicana para que las familias pudieran tener parte de sus ingresos mientras no podían trabajar y en otros aspectos para poder garantizar acceso a recursos líquidos para crédito al sector productivo. Esto pasa acá, esto pasa en el mundo y hace que gobiernos en el primer mundo, aquí no en esos
y ver es que el gobierno en esta situación de contracción de crecimiento económico y por ende una contracción del nivel del Producto Interno Bruto, con estos nuevos niveles de endeudamiento que se generen, pues suban sus relaciones de deuda sobre PIB, lo que vemos en general en el lado izquierdo. Entonces, en nuestro caso, en Dominicana fue muy similar. Las tasas de corto plazo, y esto lo menciona Nassim también, fueron reducidas de forma muy importante, tocando un mínimo de un 3% entre 2020 y 2021. ¿Y qué sí genera esto, desde el punto de vista financiero? Una apreciación, una revalorización en lo que son las cotizaciones de los instrumentos financieros acá. Acá los activos financieros se pusieron caros. Inicialmente no se vio de manera tan importante en la inflación de bienes y servicios, pero se dio una primera presentación muy rápida y manteniéndose durante todo final de 2020 y todo 2021, una apreciación de los valores de los instrumentos financieros, tanto públicos como privados, que permitían facilitar al gobierno endeudarse para hacerle frente a las necesidades. Entonces, ¿en qué fuimos exitosos como mundo? ¿En qué fueron las autoridades globales y las dominicanas exitosas? Ese gran temor de contracción global de 2020, en la realidad se dio mucho menor producto de esta gran intervención. Y también entonces se da apertura ¿a qué? A un 2021 de un altísimo crecimiento económico. Ustedes se acuerdan, ese 2020 negativo de menos 4.9 que vimos en el primer slide, se cierra el año 2020 con un menos 3.3 y ese crecimiento esperado de 5.4 para el 2021. Estamos cerrando el 2021, se espera alrededor de un 6% de crecimiento. Entonces, ¿qué comenzamos a ver? Fuimos exitosos como mundo en sortear una crisis muy agresiva. Y con esto viene entonces un dinamismo a nivel real, a nivel de actividad económica, que lo ven en la derecha, donde esa gran contracción en actividad se le sigue una gran expansión económica. En nuestro país pasó lo mismo. Nosotros tuvimos un 2020 en contracción y como ven acá, las cifras de crecimiento económico para el 2021, llegando a trimestres de un 25.4%, como fue en abril-junio 2021, pues promedió para el año un 12.3%. Magnífico, porque nos permite enseñar que pudimos generar un movimiento, una dinámica post el momento más duro de la pandemia de manera importante, pero como sabemos, estadísticamente es un número que no es sostenible en el tiempo y aquí comienza un proceso de desaceleración, igual más rápido, un Producto Interno Bruto, una actividad económica, que lo que se da en ciclos normales. Entonces, cuando en el 2021, y lo menciona así en su parte, esta gran demanda se encuentra con una oferta que todavía no ha logrado ordenarse, comienzan a suscitar presiones importantes del lado de los commodities y del transporte de mercancías a nivel internacional. Que es lo que estamos viendo acá, lo mencionó, sobre las cotizaciones de los fletes a nivel internacional. Llegaron a un máximo en el 2021, desde que no se había visto desde la crisis de 2008, y aún así uno comienza a mirar un poco sobre perspectivas, y es tanto lo que se requiere hoy de tiempo para poder hacerle un match a la demanda actual con los precios de los commodities de hoy en día, que la percepción que hay en el sector es que tendremos que lidiar con estos cuellos de botella de transporte por el resto de 2022. Y en eso hasta 2023 que comenzamos a mirar un poco de convergencia a precios más normales. Pero esta presión en commodity la vemos también en petróleo. Y para nosotros esto obviamente es lo que genera esta gran presión local en estos componentes inflacionarios que son transporte directamente, alimentos y bebidas y alquiler, que aunque afectan a todo el mundo, ya vimos que sobremanera afectan a aquellos que tienen menos poder adquisitivo. Y no solo eso, cuando comenzamos a ver por cuánto tiempo se prevé hoy que el barril del petróleo WTI, que está graficado acá, dure por encima de lo que tenemos en presupuesto nacional. Vamos a decir que todos los planes del gobierno y muchos del sector privado se hicieron en el 2021 para 2022, mirando cuáles eran las predicciones oficiales del gobierno. Y el presupuesto se hizo con un barril WTI de $68.4 el barril. Ayer sobrepasó los $110 el barril. Y cuando uno mira el mercado de futuros, prácticamente durante todo el 2022
se está posicionando por encima por la parte alta de los $80 el barril. Hasta septiembre estamos viendo que el mercado anticipa un petróleo por encima de $90 el barril. ¿Qué implica esto? Que aunque gran parte de los estímulos que se generaron al inicio de la pandemia se están revirtiendo ya, hoy en día hay unos factores adicionales que presionan la inflación por el lado del transporte, por el lado del precio del petróleo, que aparentemente van a estar aquí durante todo el 2022. Todo esto confluyó para, una vez hacemos el zoom ya a Dominicana, para que en este 2021 que recién pasó, se registraran los mayores niveles inflacionarios en nuestro país desde prácticamente la adopción del esquema meta de inflación, con ese máximo de 10.48 en mayo, un 8.5% para cierre de diciembre, y a nivel global también, prácticamente coincidiendo con lo que se vio a nivel global, que fue un 2020 de esta contracción económica, reduciendo un poco esa presión de precios, un 2021 que lo posiciona, se estima un 4.4%, pero un 2022 que se espera que logremos converger a una tasa de inflación más baja, más alineada a esa historia. Pero hoy en día, ustedes saben todo acá, que es un fenómeno geopolítico importante que puede tener consecuencias duraderas y consecuencias en magnitudes muy relevantes para la inflación dominicana, que es la situación en Rusia y en Ucrania, su impacto directo en combustibles y directo en el precio de los cereales. Entonces, voy a parar mi primera parte acá para volver a pasarle la palabra a ustedes, para luego entrar en qué hacer para contener esta inflación tan particular. Nacín, por favor. Bien. ¿Qué hacer para contener la inflación? Como dejó Raúl la pregunta. Esa es la pregunta del millón. Y es una pregunta que la respuesta no es tan fácil, porque si fuera fácil, todo el mundo lo hubiese hecho y ningún país del mundo estuviese en esta situación. Ahora bien, hay cosas que ya se han podido ir haciendo. Un punto importante, como ya había mencionado en mi presentación y también lo toca Raúl, es cómo se incrementaron las tasas a nivel internacional para un poco limitar esa liquidez en el mercado. Otro tema también importante, y eso se va a seguir haciendo en la medida que sea necesario. Yo no creo que los bancos centrales del mundo, ya el presidente de la Fed de Estados Unidos dijo ayer que él espera un incremento de tasa de interés en la próxima reunión de la Fed. O sea que ya la indicación es que haya un aumento. Si bien es cierto que eso es lo esperado, no es menos cierto que hay una situación con Rusia y Ucrania que puede cambiar las perspectivas de manera importante en el corto plazo. O sea, ahora mismo estamos viviendo momentos, si bien se vivió mucha incertidumbre durante los 2 años de la pandemia que hemos tenido de la pandemia con el COVID, pues esto le agrega un componente adicional de incertidumbre que va a ser difícil de sortear en el corto plazo. Entonces, el mecanismo que tienen los gobiernos, principalmente a través de tasas de interés para limitar esa liquidez. Por el lado del petróleo, nosotros somos un país que al final del día, como somos una economía pequeña y abierta, somos una economía que somos tomadores de precios internacionales. ¿Qué significa eso? Que nosotros no tenemos injerencia, nosotros no producimos petróleo, nosotros no tenemos forma de controlar lo que esté pasando en el mundo, pero sí tenemos forma de mitigarlo de manera interna con ciertos sectores y con bastantes limitaciones. Otro punto importante es que el presidente Biden, en su alocución del pasado martes, en el discurso de rendición de cuentas, pues anunció la liberación de más de 60 millones de barriles de petróleo por parte de Estados Unidos para amortiguar un poco el alza de los precios. Como ustedes bien saben, hay reservas de petróleo estratégicas que tienen los países desarrollados para situaciones como esa, y se está hablando de que pueden usarse esas reservas de petróleo para mitigar el impacto que se está teniendo con el precio del barril, que como bien mencionaba Raúl, superó los $110 en el día de ayer. A nivel local,
Se han hablado de subsidios focalizados. El presidente Abinader habló de un incremento de los subsidios focalizados para los sectores más vulnerables, ampliando tanto la cobertura en términos monetarios como la cobertura en términos de cantidad de familias para los diferentes subsidios que tienen que ver con alimentos, que tienen que ver con gas, que tienen que ver con transporte. Y eso mitiga una parte de la población. Pero como bien le decía, no hay una fórmula mágica de cómo controlar esto. Vamos a seguir sufriendo en el corto plazo los embates de la inflación. Los precios van, de continuar el tema entre Rusia y Ucrania, pues va a exacerbar un poco la incertidumbre y va a crear en el corto plazo mayores presiones. El tema de la cadena de suministro a nivel internacional, todavía vamos a seguir sufriendo las consecuencias que hemos tenido de los últimos 2 años por el tema de los furgones, del transporte, del precio de los contenedores. Entonces, a nivel local, una de las formas de mitigar eso será con el tema de los subsidios y será controlando la liquidez, aunque si bien es cierto que hay un segmento de la población que ese subsidio no le llega tanto como la clase media, que no está dentro de los programas, que apenas se beneficia de una parte del subsidio que se está haciendo ahora con el tema de los combustibles, que se está destinando entre 600 y 1.000 millones de pesos semanales para el tema de mitigar que no se traspase el incremento de los precios internacionales al precio local. Mucha gente ha argumentado de que con el tema de los precios del combustible aquí en el país, el gobierno tiene 2 opciones, como prácticamente solo la mitad del precio de un galón de gasolina corresponde al petróleo y la otra mitad corresponde a impuestos o a márgenes, que se pueden reducir una de esas 2 partes. Con relación al reducirlo a través de los impuestos del gobierno, yo no creo que eso sea una medida efectiva ahora, porque el gobierno depende de manera importante de ese ingreso a través de los hidrocarburos, y limitar o desprenderse de ese ingreso podría crearle más problemas al gobierno que el beneficio que podría traer. Me gusta más la idea de mantener los impuestos y subsidiar de manera focalizada a esa población más necesitada, porque no es todo el mundo que necesita el subsidio. Y por otro lado, reducir los márgenes de comercialización, pues eso es otra discusión y eso ya entrarían en otros temas sobre a quién reducirle, cuánto reducirle, si es al transportista, al mayorista, al detallista. Eso es un tema más complejo que yo no creo que en el corto plazo se vaya a poder solucionar y que tenga un impacto significativo en términos de la canasta. Con el tema agropecuario, seguir fomentando la producción local, que ya se ha venido haciendo, pero en conclusión, el fenómeno de la inflación no es un fenómeno local que estamos sufriendo en República Dominicana solamente, sino que vamos a tener que tratar de soportar salir de esto en el corto plazo, porque no hay una fórmula mágica, sino que los precios son los precios y hasta que no se solucionen o converjan a su tendencia natural todos esos factores internacionales que nos están afectando, pues va a ser muy difícil que la inflación converja a los niveles a los que habíamos estado acostumbrados en los últimos entre 5 y 10 años. ¿Paso directamente a yo? Sí. Perfecto. Aquí comparto mi live. Nassim, muchísimas gracias porque me permite conectar con esa línea de pensamiento que ahí veo que compartimos. Se ve mi presentación otra vez, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pasar la modo presentación. Y es eso de que... Y su cámara, por favor. Perdóname. Vamos a ver acá. Minimizo acá. Cámara. Perfecto. Y aquí full screen. Y es esa idea de que recordemos que en este momento hay un ciclo muy alineado entre las economías del mundo y gran parte de este fenómeno inflacionario es de componente importado. Entonces, una situación como esa, en una economía como la nuestra, pequeña, que es abierta a los mercados internacionales, que tiene, vamos a decir, buffer, que tiene de alguna manera muros de contenciones limitados para esos shocks,
que pueden de alguna manera con otros esquemas de negociación, esquemas de establecer fondos de contingencia, pueden mirarse alguna alternativa un poco más sofisticada, pero por lo general estos son impactos que entran en economías pequeñas y abiertas, importadoras netas de estos tipos de commodities, y como tal la respuesta no la tiene un banco central en ningún tipo de país como este, pequeño y abierto, y no lo tiene un banco central como el nuestro, que ha sido muy exitoso en otro contexto de contener la inflación y de alguna manera también la estabilidad cambiaria. Sin embargo, quiero poner 5 puntos donde de alguna manera es importante prestar esta atención en cómo combatir una inflación tan particular. Uno, que tiene un impacto limitado, pero que de alguna manera comienza a poner la casa en relativo orden, es ir revirtiendo de manera anticipada y gradual, es lo más recomendable, ese exceso de liquidez, si podemos llamarlo así, que hay en la economía, que hubo en la economía, por las políticas que se comenzaron a mediados de 2020. Y el Banco Central en eso ha sido en este país muy rápido y muy pronunciadas sus medidas. La TPM, que hace unos meses se encontraba en 3%, en el último trimestre y los primeros meses de este año, pues ya se ha llevado a un 5%. Y en la medida que la presión inflacionaria se mantenga o el crecimiento se sitúe por encima del potencial, hay incentivos para de alguna manera utilizar este instrumento como medio de contener en parte la inflación. Pero recordemos que una inflación importada por algo en lo cual tenemos prácticamente cero incidencia. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos 4 o 5 meses? La liquidez de la economía se ha reducido en casi 100.000 millones de pesos, producto de las operaciones de contracción del Banco Central. Esto ha comenzado a llevar que las tasas de interés locales en pesos hayan comenzado a subir, sobre todo en los títulos de mediano y largo plazo. Un segundo componente, porque como ustedes saben y ya lo mencionó Nassim en varios momentos y yo en la primera parte de la presentación, hay un elevado componente inflacionario, importado, perdónenme, en la inflación actual. Y aunque sea como un ancla de corto plazo, esto no es una solución, pero es un ancla para limitar ese traspaso de los precios internacionales a los precios domésticos, la estabilidad cambiaria es imprescindible. Y en esto, el mismo 2022 nos ha sorprendido. Todas las proyecciones que veía de tanto locales como internacionales se estaban posicionando en una tendencia ya muy previo a la pandemia, con un tipo de cambio, como ustedes ven acá, 2019, 2020, en general, tenía una tendencia de depreciación del peso administrada. Sin embargo, lo que hemos visto en el último mes, bueno, en los últimos 2 meses ya, una contracción en el valor del dólar, o sea, una apreciación del peso de un 4.8%. Eso es prácticamente todo lo que se esperaba de depreciación del peso perder valor en el 2022. El peso lo ha ganado entre enero y febrero. Y eso, aunque sea gradualmente, nos permite que aunque los precios internacionales suban, las cotizaciones locales por este tema cambiario estén contenidas. Esto no es sostenible, esto tiene otro tipo de incidencia en el aparato productivo, sobre todo en la competitividad de nuestro sector exportador, pero transitoriamente como una respuesta que acolchona un poco ese traspaso de los precios internacionales, pues nos da cierto alivio. Hay 2 elementos acá, como podemos ver, entre la diferencia entre la inflación general y la subyacente, que son estos elementos de combustible y de alimentos, que entendemos que como mencionan así, pero que hay que ponderarlo muy bien, todo implica una buena conceptualización, negociación y que se vea que son medidas transitorias. Entendemos que se pueden simplificar los procesos de compra, los procesos y abaratar los procesos los mecanismos con los cuales el gobierno recauda en el sector de combustibles. Entiendo que transitoriamente puede haber un espacio acá. Gracias a Dios hemos tenido un gobierno que ha sido muy táctico en organizar la casa en términos del manejo de la deuda y sus compromisos financieros se han reducido de manera importante. Entonces hay un espacio para buscar quizás transitoriamente márgenes más reducidos para gobierno a nivel impositivo y posiblemente poder encontrar un espacio de márgenes más reducidos en el mercado de combustibles local.
hay un aspecto que no voy a entrar en detalle, de una compra más sofisticada, algún tipo de fondo de estabilización, pero desde la perspectiva de un importador neto de combustible, que son cosas que se pueden revisar, o el uso de derivados financieros para que, ya no hoy, porque ya estamos tarde, pero que estos ciclos que suelen ser periódicos en el tiempo, pues por lo menos con algo de cobertura se limiten los golpes en la economía dominicana. Segundo, creo que es un momento clave para también fomentar una de las respuestas de mediano y largo plazo de la economía, que es acelerar el proceso de transformación de matriz energética. Mucho del impacto del combustible, del precio del combustible, viene ¿por qué? Por el transporte, por la generación eléctrica. Son dos sectores que se pueden incentivar transitoriamente a que la compra de los nuevos equipos sea más por el lado de las energías renovables que por el consumo adicional de combustible que hoy está caro. En el aspecto de alimentos, me sumo a lo que así me establece, creo que también hay un espacio importante en fomentar el acceso a recursos más competitivos para el sector agropecuario, y transitoriamente creo que puede haber un espacio ahí para facilitar transitoriamente un tema arancelario en algunos de los comestibles que se traspasen al mercado local. Y recordemos algo, que una reducción en la tasa arancelaria donde haya ITEVIS también implica una reducción en la carga impositiva por el ITEVIS, porque a nivel de importación el ITEVIS se calcula después del precio incorporársele el arancel. Un aspecto que cuando la inflación viene por el lado de la demanda y es una inflación muy local, suele ser uno de los motores de los bancos centrales para subir las tasas de interés, es cuando una economía está por encima de lo que se considera crecimiento potencial. Y aquí es algo donde podemos ver que es cierto que 2021 exhibimos unas tasas de crecimiento muy altas, pero venimos en una tendencia de convergencia a ese potencial dominicano que se estima está entre 5 y 5.5%. Entonces, ya la economía de por sí también está haciendo en algo su parte, que es convergiendo un número, vamos a decir, más estabilizador, un número que no le va a generar necesariamente presiones adicionales a la inflación. Y ya para cerrar, dos aspectos a tomar en cuenta, creo que son muy importantes. Uno, ya así mencionó las medidas de aumento de salarios mínimos que hubo en el 2020, enero 2021. Hemos visto, perdón, en 2021 y enero 2022, hemos visto con esto que el salario promedio cotizable para cierre de año pasado se posicionó un 12.08% mayor. Y entendemos por cómo son estos traspasos a los precios, que todavía hay un impacto de los salarios que no ha llegado a los precios de los bienes y servicios. Entonces, hay esa presión adicional local de que ante márgenes reducidos en los productores y en los comerciantes, hay parte de estos aumentos de costo que todavía van a hacer entrada en los precios finales. Y finalmente debemos tener cierta cautela porque los subsidios focalizados son una excelente herramienta, pero debemos tener cuidado con otro elemento muy tentador, que es la fijación de precios. Esto suele terminar muy mal calibrado en situaciones de desabastecimiento, que en este contexto inflacionario y por lo general derivado por commodities cuyo valor vienen internacionalmente, sería mucho peor para nuestra economía. Entonces, que hay un componente, para finalizar, de espacio local. Es un componente que hoy hay que hacer tareas para mediano y largo plazo, pero es un componente que lo hace mucho más difícil, que implica esperar de cierta manera y hacer algo táctico, pero hay muy poco que podemos paliar de lo que se derive de la inflación importada por el tema de commodity, particularmente petróleo y alimentos. Sin más, detengo la presentación acá. Damos infinitas gracias por la disertación de esta cátedra magistral, la cual ha quedado como huella en nuestra mesa técnica para la búsqueda de un modelo económico más equitativo para nuestro país. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.